presentación. Bueno, aclarando aquí algunas indicaciones que habíamos comentado con la maestra Lolita, que es nuestra mediadora y ahora sí que nuestra manager en el sentido de Meet. Tienen la oportunidad, yo en lo preferente, desde mi punto de vista, pueden irme haciendo preguntas a lo que vayan teniendo como que duda, ¿vale? Para que no tengamos esa controversia de que al final en la sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión la voy a basar específicamente a anatomía. En la siguiente sesión abordaremos lo que va a ser cuidados pre y postquirúrgicos y en su contexto primeros auxilios, que es parte de lo que trae su examen que van a aplicar posteriormente, ¿vale? Entonces voy a apagar mi cámara para que no se alerte un poquito la computadora y voy a estar compartiéndoles pantalla. Quien quiera participar, por favor, ahorita apáguenme los micrófonos para que vayamos viendo y la maestra Lolita me va a dar dando apertura a quienes quieran participar. Seleccionando la manita, ya saben cómo, y en su contexto para irlo participando y aclarando cualquier duda que tengan. Y si no pueden hablar, publiquen la pregunta en el chat y la maestra Lolita nos las hará saber, ¿vale? Para aclarar ese tipo de situaciones, ¿va? Entonces voy a apagar mi cámara para que no se alente. Y bueno, comparto pantalla. Y aquí estamos ya, ¿vale? Entonces, desde un abordaje de lo que va a ser anatomía y fisiología, que es parte de lo que trae su examen, pues eso es parte de la ciencia de la salud que se encarga del estudio y la estructura de los seres vivos. Esto con un enfoque que yo siempre se los he dado, con un enfoque al área de cosmetología. Propiamente ubicando la ubicación y disposición de los órganos, cómo en este caso funciona, como en el caso huesos, músculos, vísceras, articulaciones, en su caso sistemas, que es digestivo, respiratorio, circulatorio, que en este caso también entra mucho en el área de cosmetología, ¿no? Y bueno, el contexto de anatomía, pues significa el verbo corte o incisión desde unos bordes sagitales, ¿no? Y esta parte de lo que es anatomía se va a caracterizar por, digámoslo así, identificar en el cuerpo humano aparatos, órganos y sistemas. Que enfocado al área de cosmetología, pues sabemos que tenemos sistemas, no sé, respiratorio, ¿no? Que nos hace el énfasis en trabajar lo que va a hacer, cómo se intoxica la célula, y la célula es gran parte de todo lo que va a ser el sistema tegumentario, que es el órgano más grande del cuerpo, que en este caso es con el que más abordaje tienen ustedes, ¿no? Entonces, este sistema es un grupo de órganos asociados que concurren una función en general y están formados predominantemente por los mismos tipos de tejidos, que comúnmente van a ser tegumentarios, músculos y tejido óseo, ¿no? En su caso de un aparato, es un grupo de sistemas que desempeña una función común y más amplia. Ejemplo, el aparato urinario, ¿no? En su caso de qué función tiene, filtrar sangre, depurar toxinas, generar orina y eliminar a través de esfínteres, uretra y vejiga, ¿no? Con una función de nefronas que se encuentran en el ámbito renal, que son parte de las células más características de la depuración acompañado del timo, claro. Y bueno, tenemos otros sistemas como es el sistema óseo, que es parte fundamental que en el área de cosmetología pues tienen mucha injerencia en el abordaje de las manipulaciones, masajes, que mucho pensaría que en el ámbito de cosmetología, en la masoterapia, solamente se aborda lo que va a ser músculo, sistema muscular. Pero no, tenemos aquí un contexto de que el sistema óseo pues es la inervación de estos dos tipos de tejidos, ¿no? En el sistema articular, pues como en este caso tendremos este tipo de conexión e inervación entre sistema muscular, sistema óseo y su movimiento, que en efecto nos va a dar estructura. Sistema muscular, que es parte fundamental de todo lo que va a ser el cuerpo humano, dado que en él se da la locomoción, el movimiento, la interacción de la bipedestación, de estar erguido, estar sentado. Sin este movimiento muscular, pues propiamente tendríamos muchas deficiencias en cuestiones
de movilización principalmente. En el circulatorio, que en base a esto, pues tendremos algunas características de cómo se caracteriza la circulación, qué elementos participan en este factor, ¿no? Pareciera, y lo dice la diapo anterior, son unas conexiones entre órganos y sistemas. Y en este caso, este sistema circulatorio, pues va a estar conectado con un sistema muscular, con el sistema respiratorio, y que en base a esto vamos a tener una buena función o irrigación dependiendo de las características que se vayan a presentar. Y nada de esto funcionaría si no tuviésemos un sistema nervioso, ¿no? Porque bien saben que todo lo comanda propiamente el cerebro, y para que funcione el cerebro pues tiene que estar conectado con el sistema circulatorio. Si no hay sangre a nivel cerebral, este sistema nervioso central no manda señales al sistema nervioso periférico para que en base a esto tengamos una acción comandada por el sistema nervioso central, que bueno, es parte de la anatomía del cuerpo humano. El linfático, que también tan importante en cuestiones anatómicas, la linfa, el timo, y cómo se relaciona con el sistema circulatorio, que pareciera que no tiene un contexto pues abundante el sistema linfático, pero ahí es donde gran parte de la depuración de toxinas que el cuerpo ya no necesita, como se los decía en clases, como lo dice Bonafont, las partes que el cuerpo ya no necesita básicamente se van a almacenar en el timo, y propiamente a la hora de trabajar lo que va a hacer el sistema linfático, va a mandar las señales de que se drene la linfa o que empiece a hacer esta depuración. Y ahí mismo, en este sentido, se van a generar la maduración de los linfocitos, por eso se llama linfa. Linfocitos. ¿Y de qué se encargan los linfocitos? Pues de tener un mecanismo de defensa del cuerpo humano, ¿no? El sistema hormonal, que gran parte, y creo que lo hemos visto en muchas ocasiones, gran parte de la interacción de las patologías de la piel, pues muchas veces pueden estar inervadas o asociadas con el sistema hormonal de la persona. En su caso lo comentábamos entre estrógenos, progesterona, cortisol, melatonina, que son características de, bueno, tiroxina en este caso, que pueden ser característicos muy presentados en el ambiente hormonal y que pueden manifestarse a través de patologías de la piel, que bueno, lo han de haber visto con la maestra Laporte en cuestiones de patologías de la piel que se pueden ver desde una perspectiva hormonal. El sistema inmunitario, que básicamente son estas partes de las defensas que les acabo de explicar, que se van a encargar de defender al cuerpo de cualquier microorganismo patógeno que pueda producir enfermedad en la persona. El sistema respiratorio, que es parte de la acción que se va a requerir para dar un abordaje de oxigenación a la sangre, para que ésta a través del sistema circulatorio tenga un viaje o un traslado, para que en este sentido pueda repartir no tan solo el oxígeno, sino también nutrientes a través de su contenido hematológico, que en este caso son los eritrocitos, y esa proteína llamada globina que se encarga de transportar oxígeno y los nutrientes que en el caso de puedan ser adquiridos a través del siguiente, que es el aparato digestivo. Que lo vimos en su caso pues ya está por más estudiado, que desde el aspecto aparato digestivo que inicia en la boca se liberan algunas sustancias como la lipasa y la amilasa, que van a ser un contenido químico que se va a encargar de desintegrar aquellas sustancias que contienen nuestro bolo alimenticio, en el caso de la comida. Y que una vez que llega al estómago se desintegra por los ácidos gástricos, la bilis que segrega la vesícula biliar y el hígado, en cuestiones pancreáticas que van a ser las reguladoras de la glucosa en sangre, y que en este sentido pues son factores que van a intoxicar a la célula y que se van a manifestar propiamente en el aspecto tegumentario, que va a ser la piel de la persona, y como factor condicionante pues puede tener una alteración como un edema celular, que no se ve a simple vista, ¿verdad? Pero si tuviésemos una alteración renal, pues sí vamos a ver algunos factores. Por eso se llama anatomía y fisiología, porque vemos cómo es su anatomía y cómo es su fisiología, cómo trabaja en realidad este factor condicionante de la célula.
En su caso del aparato urinario, que se los acabo de decir en este sentido, pues tenemos el riñón que se va a caracterizar por nefronas. Estas nefronas se van a encargar de filtrar sangre y depurar toxinas que el cuerpo ya no necesita, generando esa depuración a través de la uretra para que llegue a la vejiga y en la vejiga se genere lo que conocemos como orina y esta sea expulsada o eliminada a través de la uretra, ¿no? Y del aparato genital de sexo masculino o femenino. Que en este sentido ya viene el aparato reproductor y en el aparato reproductor sabemos que en los ovarios se van a generar lo que van a ser estrógenos y progesterona y en los testículos se van a generar la testosterona y por arriba de los riñones se va a generar la glándula suprarrenal que se va a encargar propiamente de generar la hormona del estrés, ¿vale? Hasta acá es de lo que vamos a ir hablando, ¿va? Entonces, en este sentido vamos a tener estos factores que van a estar condicionándonos a que, pues bueno, interactuemos con lo que va a venir en su examen, ¿vale? Y bueno, iniciando, recordemos que el sistema óseo es un conjunto de huesos que forman al esqueleto y toda su estructura en este caso, ¿vale? Protegen a los órganos internos como el cerebro a través de la bóveda craneal. Dentro de sus características, pues podemos ir interactuando, que en esta bóveda craneal se van a encontrar algunos huesos propiamente, como es el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que son los que se encargan propiamente de la masa gris llamada cerebro, ¿vale? Dentro de esta misma característica, de ahí se desencadena lo que va a ser el sistema nervioso central al periférico, llamada médula espinal, que la va a cubrir dentro del sistema óseo las vértebras, ¿vale? Si voy muy rápido, por favor díganme, en el cual la columna vertebral se va a caracterizar por 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxígeo, ¿vale? Todas estas características del sistema óseo, pues propiamente nos dan soporte y apoyo a los tejidos blandos y músculos, en su caso en todo organismo, que en este caso estamos hablando de la persona. Tiene funciones como la locomoción, el sostén y la protección. La locomoción es el movimiento. El sostén es aquel elemento que en su caso nos puede mantener sentados, de pie, acostados, ¿no? No me acuerdo con qué grupo hice una temática de, ok, vamos a acostarnos y dentro de estos 45 minutos de nuestra sesión, quien decida acostarse no se va a poder mover. Desgraciadamente también el sistema óseo junto con el sistema muscular buscan un método de comodidad y en ese sentido va a existir lo que va a ser la locomoción y sostén, ¿vale? Hablando de lo que va a ser protección, específicamente lo aborda la caja torácica, ¿vale? En la caja torácica se van a encontrar algunos elementos en específico, bueno, elementos óseos en específico, que van a ser las columnas vertebrales, que en este caso van a ser las 12 torácicas, que se van a inervar junto con, en su caso con el esternón, que es la parte frontal. Recuerden que el esternón se divide en 3 partes, manubrio, cuerpo y apéndice hipoides, ¿vale? Este esternón se va a encontrar en la parte anterior, en la parte anterior del cuerpo y las vértebras se van a encontrar en la parte posterior. ¿Qué va a formular esa caja torácica? Pues propiamente los arcos costales, que en su caso van a ser las costillas. Las costillas, como la conocemos comúnmente, se van a concentrar propiamente se van a concentrar en 7 reales, 3 falsas y 2 flotantes. Estas van a ser un conjunto de 12 vértebras por cada lado, que se van a unir desde la vértebra torácica hasta el esternón, desde una perspectiva sagital, y que en base a esto, por cada lado tendremos 12 y 12, que serían un total de 24 vértebras. En sus características clínicas, que se los voy a ir relacionando con la parte de cuidados pre y postquirúrgicos y atención de este tipo de sesiones de clínica que están ustedes también viendo, pues es una de las más comunes que ahorita está muy de moda, que se extraigan las flotantes, ¿no? Y que básicamente tienen una función en específico. Esas flotantes que ustedes pensarían que no tienen ningún evento o ninguna razón de ser, pues básicamente son las que cubren a lo que va a ser el sistema renal.
desde una anatomía clínica, ¿vale? Estos propiamente son huesos que están formados por osteocitos, que son las células que se van a encargar de generar esa densidad ósea, que sus huesos sean fuertes, que en su caso de, recordemos que en la parte funcional, escúchenlo y anótenlo, recordemos que en la parte funcional del hueso no tan solo es sostén y protección y locomoción, sino también la generación de la hematopoiesis. ¿Y qué es hematopoiesis? A través de los huesos. Les comentaba yo en las sesiones, no sé si lo recuerden o si me tocó con ustedes, no recuerdo. Pero en su contexto, todos han comido caldo de tuétano, ¿no? Y todos nuestros huesitos pues tienen esa médula ósea, ¿vale? En específico los huesos largos. Los huesos largos se van a encargar de la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Generar eritrocitos, linfocitos y plaquetas. Eritrocitos llevan los nutrientes a todas las partes de nuestro cuerpo. Linfocitos defienden propiamente al organismo de agentes patógenos. Y plaquetas se van a encargar del proceso de coagulación cuando existe la pérdida de la continuidad de la piel o la pérdida de la continuidad ósea. O sea, cuando se cortan o cuando se fracturan, ¿vale? Que en este caso viene más adelante, ¿va? Propiamente encontramos aquí la parte del periestiocio, que es la parte externa del hueso, que comúnmente la conocen como la parte del hueso blanco o hueso color beige, ¿no? Por dentro encontramos los tabérculos, el hueso esponjoso, el hueso compacto, que es el hueso más duro y que en este caso se van a dar. A través del canal de Boltzmann es donde se disemina toda esa producción que en este sentido van a tener estos factores de hematopoiesis. Y les decía yo, aquí en la parte funcional de lo que es la caja torácica, pues este es el externón, el manubrio, el apéndice quifoides y el cuerpo. Los arcos costales que se van a unir a las 12 torácicas, ¿vale? A consideración de esto, esta parte del sistema óseo, pues básicamente es que ustedes conozcan cómo se desarrolla, ¿no? Teníamos aquí el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que pues por cuestiones de anatomía, y no nos va a dar tiempo verlos así como que a grandes rasgos, se los voy dando desde una perspectiva muy base, ¿no? Vamos a encontrar huesos largos, que va a ser en su caso de húmero, en su caso de radio, cúbito, y en su caso de, que aquí es donde se genera en los huesos largos, que van a ser estos de extremidades superiores y de extremidades inferiores, llamado fémur, tibia y peroné. Estos en su caso de, van a ser, y junto con los arcos costales van a generar la hematopoiesis. Es donde más se genera la hematopoiesis, en huesos largos y arcos costales, a pesar de que sean huesos planos, ¿vale? Como característica del sistema óseo, pues vamos a encontrar algunos huesos faciales, como puede ser el cigomático, el nasal, el frontal, el mandibular, que son propiamente huesos propios de la cara. Dentro de sus contextos, pues vamos a encontrar carpos y metatarsianos, vamos a encontrar falanges, vamos a encontrar, en su caso de isquiones, el isquión y el ilion y el isquión, que se van a abordar también en el contexto muscular, porque hay un músculo que sale desde la nalga y se inerva hasta la tibia, por eso se llama isquiotibial, que corre desde la nalga hasta la tibia. Considerado el músculo más largo, no más grueso ni más resistente, ¿eh? Aclaro, el más largo. Dentro de sus características clínicas o por anatomía, este sistema óseo tiene como tal ese tipo de estructuras: sostén, protección y locomoción, así como hematopoiesis. ¿Dudas con esto? No. Ok. Continuando, vamos a ver el sistema articular, que está constituido por las articulaciones que todos las conocen, ¿no? Y les comentaba yo a sus compañeras hace un momento allá en clase, que bueno, muchas veces llegan con nosotros a un contexto de, oye, ¿me puedes dar un masaje relajante o holístico? De hecho, me parece que hay hasta un masaje deportivo, ¿no? Porque me está doliendo mucho el manguito rotador, o me está doliendo la rodilla, o me está doliendo el codo, o las articulaciones de los huesos. Mire, no soy exagerado.
pero desgraciadamente se están adentrando a esta parte de articulaciones, en la cual, derivado de este tipo de acciones, pues podemos producir una lesión mayor. En un abordaje clínico que hemos estado tomando como cursos, pues muchas veces las articulaciones tienden a ser lesionadas por el sedentarismo y por el tipo de alimentación, ¿vale? Más que por la actividad física, aclaro. Recordemos que vamos a encontrar un contexto y un concepto que se llama atrofia. Y la atrofia se va a generar cuando no exista movilidad de algún elemento, como puede ser músculo, hueso o articulación. ¿Qué significa atrofia? Que va a producir un dolor, en su caso de escala de EVA 1 de 10, o en su caso de 4, 5, 6, dependiendo la característica de la atrofia. ¿Por qué se los menciono así? Porque se presenta principalmente en articulaciones, más que en hueso, más que en músculo. ¿Derivado de qué? Del sedentarismo y la mala alimentación. Estudios revelan que en su caso de pueden estarse involucrando como factor condicionante las grandes cantidades de sodio a través de los conservadores de los alimentos que van a producir una lesión articular, ¿vale? Produciendo en este caso la disminución del movimiento en los puntos de unión del esqueleto. O sea que van a, ejemplo, queremos mover los brazos, queremos mover los dedos y van a producir este tipo de lesiones. Que de ahí se puede desencadenar alguna patología como puede ser artritis. Pero bueno, las funciones principales y más importantes del sistema articular es permitir los movimientos mecánicos del esqueleto, como querer sentarnos, como poder trotar, como poder correr, como poder bailar. En su caso, si existiese algún tipo de lesión articular, pues estos van a ser los factores predeterminantes que pueden ocasionar este tipo de lesiones. Y en el ámbito cosmetológico, pues propiamente tendríamos que referirlo primeramente al área de medicina y posterior a esto saber si podemos dar un masaje. ¿En quiénes se presentan principalmente este tipo de atrofia articular? Una, en personas sedentarias y en personas adultas mayores. Entonces son factores que en este sentido, pues nos vamos a topar con, y lo digo con toda sinceridad, pues nos vamos a topar con personas adultas mayores que si quieren un masaje y te dicen, oye, no me puedes dar un masaje en mi escápula, es que me está doliendo, pero quizás no en la escápula, es el manguito rotador que está reflejando el dolor hacia la parte anterior de la espalda, que se va a inervar en el músculo de la escápula. Entonces ahí, en el músculo que se inerva la escápula, no el músculo escapular, no, en el músculo que se inerva la escápula, que dentro de sus características clínicas, pues vamos a tener ese factor condicionante que nos va a determinar como un dolor, pero hay que saber cuándo lo podemos atender desde el aspecto cosmetológico, ¿vale? Proporciona elasticidad, ejemplo, cuando nos paramos de puntitas y queremos alcanzar el foco o queremos alcanzar algo a la altura, pues este sistema articular se va a producir a través de la elasticidad. Cuando, en su caso de, existe una alteración de la misma, cuando ya hay una eliminación del líquido sinovial o de los cojinetes de las articulaciones en las vértebras o de los cojinetes de las articulaciones en los tobillos o del líquido sinovial que se encuentra entre cada una de las articulaciones de los hombros, que son los puntos más relevantes cuando queremos alcanzar algo al pararnos de puntitas. En cuestiones anatómicas o produciendo este tipo de factor como la actividad física, pues vamos a tener limitación del movimiento, ¿vale? Y bueno, por su estructura las vamos a conocer morfológicamente según el tejido que las une, como fibrosas, cartilaginosas, sinoviales y diartrodias, que son en su caso las fibrosas, como pueden ser las que tenemos en los codos o en los isquiones, que se inervan junto con las diáfisis o las puntas de los huesos, por quien no la recuerde, las extremidades de los huesos, que van a ser también las epífisis, que se inervan en cada una de las estructuras óseas, como puede ser el hueso del húmero, que se inerva a través de una unión cartilaginosa fibrosa a través de lo que va a ser la clavícula y el acromio, que hablando de su estructura van a fortalecer a la caja torácica que les acabamos de decir, ¿vale? Vamos a tener las sinuviales, como puede ser aquellas que tienen ese cojinete, como puede ser la rodilla que se une junto con el peroné, la tibia y el fémur. Dentro de esas tres estructuras se va a unir la rótula, que
viene siendo la rodilla. Y a través de esa rótula vamos a encontrar algunos líquido sinovial que va a dar ese amortiguo al impacto. Líquido sinovial también encontrado en los cojinetes de la columna vertebral, en su caso de lo que van a ser los discos intervertebrales, ¿no? Que comúnmente es cuando ahí se genera este tipo de lesiones llamadas hernia discal. La hernia discal es un factor en el cual no podría interactuar cosmetología porque podemos producir una lesión mayor. Y en lugar, eso es algo muy importante a saber, que en su caso, cuando tengamos este factor condicionante de un masaje dorsal y existe un dolor, ya sea principalmente lumbar o torácico, no descartemos que pueda existir alguna lesión de los discos intervertebrales inducido por la pérdida de líquido sinovial, ¿vale? Y las diartrodias, que son aquellas que tienen una limitante propiamente para el movimiento o en su defecto pueden ser esféricas, ¿no? Como los mangos de los codos en la cabeza del húmero, que puede rotar hacia adelante y puede rotar hacia atrás. En su caso del fémur, puede rotar hacia adelante y puede rotar hacia atrás. En su caso, porque tienen una estructura esférica, ¿vale? Las sinartrosis pues no son movibles como pueden ser las que tenemos en su caso, las manos, aclaro, lo que es el dorso de la mano y la palma de la mano, esas son sinartrosis porque no se mueven, lo único que se mueven son las falanges y la limitante del movimiento con el cúbito y el radio, ¿vale? En su caso de la sífisis con un movimiento monoaxial, o sea, hacia un solo lado, como puede ser la rodilla, que solo se gira hacia atrás, no la pueden girar hacia adelante. La diartrosis con mayor amplitud o complejidad del movimiento, como les acabo de explicar, en caso de que tengamos una articulación esférica. O en su efecto, las cervicales, que en este caso podemos girarlo hacia la derecha, podemos girarlo hacia la izquierda, arriba y abajo. Y aquí encontramos esta parte que les decía. Tenemos una membrana sinovial, un cartílago articular, que en este caso es esta parte es el cartílago, este es la membrana sinovial, la cápsula fibrosa de la articulación, que nos ayuda propiamente a identificar que exista este cojinete al impacto, ¿vale? Relleno de la cavidad articular con líquido sinovial y en su caso está protegido por ligamentos, ¿vale? Sistema muscular. Bueno, dentro del sistema muscular en este caso, me voy a salir de esta para que lo entiendan un poquito más desde otra perspectiva del sistema muscular, ¿vale? Me dicen si se ve bien, ¿eh? Ok. Dentro del sistema muscular, que es parte de lo que más viene en el examen, lo recuerdo, pues viene lo que son tejidos del cuerpo humano que permiten el movimiento y trabajan junto con los huesos que les acabo de explicar. Y las articulaciones. El sistema nervioso y el sistema nervioso, que es el que comanda desde el nivel cerebral hasta la parte musculoesquelética o locomotora, que nos van a ir llevando propiamente desde diferentes perspectivas, en su caso de actividades como puede ser caminar, correr, levantar objetos y en su caso de pues todos aquellos factores condicionantes que puedan estar envueltos en la cosmetología. Dentro de sus características, para que las anoten, vamos a tener unos tipos de lesiones que, bueno, en su contexto ahorita les voy a regresar al sistema óseo para que me lo recuerden. En su caso de vamos a tener desgarre, en su caso de contractura y esguince, ¿vale? El esguince muchas veces se caracteriza por presentarse en las uniones articulares con el sistema muscular, ¿va? El esguince, pueden ver la pantalla, se puede presentar en estas regiones donde se une el músculo con el sistema óseo. La contractura se va a dar cuando existe una lesión en los tejidos y fibras musculares, ¿vale? En este caso comúnmente tenemos el escapular, el trapecio, el esternocleidomastoideo, en su caso de el deltoides, que en su caso de puede haber una lesión, y muchos lo relacionan, y ahorita se los acabo yo de mencionar. Puede que esté generando este dolor y uno piense que es muscular, pero probablemente sea el manguito rotador
que se encuentra en la articulación de la epífisis de lo que va a ser el hueso del húmero, ¿vale? Aquí arriba, ¿vale? Son tejidos blandos formados por fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse y relajarse, principalmente los que andamos en modo cortisol, pues constantemente tendremos la capacidad de contraerlos, por eso se llama contractura. Y cuando recibimos un masaje, apenas lo recibí y me quedé dormido y pues entra en un proceso de relajación. Al relajarse, dentro de su contexto anatómico, se llena del proceso de vascularización, o sea, se rellena de sangre produciendo una relajación completa que va a mandar señales eléctricas del sistema periférico al sistema nervioso central, en donde limita la comunicación y produce somnolencia, ¿vale? Características: permite el movimiento del cuerpo, está conectado con los huesos por tendones o ligamentos, ¿vale? Y representa aproximadamente el 40% del peso corporal, acompañado del sistema óseo, que también tiene otro porcentaje del 40%, que llevamos el 80%, y lo demás lo completa ya todo el sistema circulatorio, junto con vísceras, ¿vale? Dentro de sus funciones principales de los músculos, pues nos permite el movimiento, como son mover las piernas, los brazos, el cuello, pectorales, abdomen, ¿no? Los que hacen actividad física pues tienen una mayor interacción con el sistema muscular, en la cual pues bueno, nos lleva de la mano a interactuar con los movimientos y conocimientos de lo que va a hacer el sistema muscular desde una perspectiva anatómica para el área de histología. Que bueno, encontramos ahí el orbitoalveolar, encontramos el mandibular, el maxilar, el macetero, el divisorio, ¿no? Que son de los más comunes que trabajan en el ámbito de un facial, por ejemplo. También encontramos lo que va a ser el frontal, el parietal, así como existen los huesos, así también existen los músculos en similitud de nombre, ¿vale? Nos va a producir una homeostasis. En el contexto homeostático, que es un equilibrio, ¿vale? Recordemos que a menor masa muscular, mayor pérdida de calor corporal. A mayor masa muscular, mayor factor condicionante de calor corporal. Dentro de una perspectiva que se los voy a ir relacionando, dentro de una perspectiva, a mayor masa muscular, menor factor condicionante de alteración hormonal, ¿vale? Claro, no es lo mismo tener masa muscular que tener masa de tejido adiposo, porque es completamente diferente. En el caso de la masa muscular, consume mayor glucosa de la sangre, disminuyendo el factor condicionante de que se genere una enfermedad crónico-degenerativa como diabetes o hipertensión. ¿Derivado de qué? De que está quemando las necesidades calóricas del cuerpo. Eso es algo que yo les decía siempre: cuando elaboren su ficha clínica con sus pacientes, pues pregunten en este sentido si padece algún tipo de enfermedad crónica. Y aquí lo pueden identificar ustedes, ¿no? Ustedes bien pueden identificar cuando una persona tiene masa muscular y cuando una persona tiene tejido adiposo. Se nota, lo estábamos viendo apenas en el sistema muscular con los chicos de primero, y alguien comenta, o sea que no es lo mismo el brazo musculoso que el brazo el brazo de tamalera. Pues obviamente no. O sea, ahí encontramos ese factor condicionante que existen aquellos predisponentes y que, hablando del ámbito pre y postquirúrgico, pues muchas veces lo quieren todo solucionar a través de un proceso quirúrgico. En ocasiones pues no es lo más viable. Tendríamos que interactuar con lo que va a ser los músculos para que nos ayuden a este tipo de funciones. Vamos a encontrar en su caso de los músculos principales, como es el músculo esquelético, que se une con los huesos, da un movimiento voluntario y en ocasiones involuntario. Ejemplo, ¿cuál es el movimiento involuntario muscular, para que lo anoten? Aquel que se le conoce como espasmo, ¿vale? ¿Qué es un espasmo? El que socialmente conocemos como un calambre. Y este calambre, ¿cuándo se refleja? Cuando existe alguna alteración del sistema muscular, como en su caso elevaciones de cortisol. Hablando del área cosmetológica, oye, dame un masaje facial, porque la verdad sí ando bien estresadote, y ahí te anda temblando el ojo, te anda temblando el bigote, ¿no?
O sea, son factores que predisponen al sistema muscular por la elevación de la hormona de cortisol que se segrega por la glándula suprarrenal y que viaja a través de la sangre, y la sangre pues va a recorrer todo el sistema muscular. Y entonces cuando tiene ahí unas cápsulas de almacenamiento, como pueden ser principalmente la fascia, que va a ser cara, nos empieza a temblar lo que va a ser el ojo y lo que va a ser la boca, ¿no? Y que bueno, si no tenemos ese cuidado, este espasmo puede convertirse en una lesión mayor. ¿A qué hago referencia? A que a través de estos espasmos limita la entrada de sangre, lo que aumenta la presión cardíaca y manda la señal, bueno, no es que mande la señal, manda una mayor fuerza de sangre al cerebro, a lo cual esa fuerza va a romper capilares cerebrales. Al romperse capilares cerebrales, pues va a tener ¿y por qué lo voy a relacionar así? Al romperse estos capilares cerebrales va a tener un evento vascular cerebral. Ese evento vascular cerebral se puede manifestar, como ustedes lo conocen, como una embolia. ¿Y qué es la embolia? La pérdida de conexión sináptica de las neuronas a través del comando del cerebro para las fibras musculares. Por eso ya no les responden los pies, porque ya hay una desconexión del sistema nervioso central con las señales eléctricas de las neuronas hacia las fibras musculares. Se les va la cara chueca o la boca chueca, se les cae el párpado y contextos de este tipo, ya no tienen movilización de un hombro y hay una conexión. Por eso les digo que la anatomía se relaciona en todos los contextos con aparatos y sistemas, ¿no? Y en ese sentido el sistema nervioso central deja de mandar señales eléctricas a través de las neuronas a los músculos, produciendo que estos ya no tengan movimientos voluntarios. Ya los movimientos van a ser involuntarios o, en su caso de cuando hay un evento vascular, pues desaparecen los movimientos tanto voluntarios como involuntarios. Les explicaba yo en su momento, ¿cuándo es un movimiento involuntario? Cuando, por ejemplo, nos estamos, no sé, los que calentamos tortillas todavía en el sartén, pues ahí pones la mano en el sartén y hasta la retira. ¡Ah, me quemé! Ese es un movimiento involuntario que el sistema nervioso comanda a la fibra muscular para que se retire y no tenga una lesión mayor, ¿vale? Por eso les decía movimientos voluntarios e involuntarios. Dentro de estas características vamos a encontrar músculo liso, que se encuentran en los órganos internos, principalmente en el aparato digestivo y en el músculo cardíaco, que bueno, aquí lo resumí así como que muy rápido, ¿no? En el músculo, en los músculos del aparato digestivo, pues los vamos a encontrar desde la boca, ¿no? Que como sabemos, la lengua es un músculo que estimula la segregación de las lipasas y las amilasas que ayudan a la destrucción de los elementos que contienen nuestro bolo alimenticio. Este es a través de movimiento involuntario. Una vez que se estimula, ustedes no le dicen al estómago, pues elimina toda sustancia que pueda alterar mi microbiota intestinal, ¿no? O sea, no, ellos son de función autónoma, o sea, tienen un movimiento involuntario, lo van a realizar, quiéramos o no. Y ustedes se han dado cuenta, ustedes no les dicen al estómago, en su caso de como movimiento involuntario, gruñe porque ya quiero que me dé hambre. No, se manifiesta a través de una peristalsis, que así se le llama ese movimiento muscular involuntario del aparato digestivo, peristalsis, a través de esa parte que ustedes conocen como, es que ya me están chillando las tripas, ¿no? Se llama peristalsis. Y ustedes lo pueden notar de igual forma. Cuando comen, si se pusieran un estetoscopio y se escucharan su abdomen, empezarían a escuchar porque ya existe un movimiento involuntario del músculo liso que contiene el aparato digestivo. Una vez que pasa por el estómago, se va propiamente al intestino delgado. ¿Cómo se relaciona con la anatomía? Que una vez estando en el intestino delgado, va a separar los nutrientes. Y aclaro, más que los nutrientes, va a separar todos los contenidos que tenga tu comida. Hablando desde un contexto común, pues, ¿qué es lo que comemos? Tacos. Y pues ahí encontramos carbohidratos, vegetales, en su caso dentro de los vegetales, aminoácidos, grasas, que es el aceite que comemos, y se va a adherir propiamente azúcares, que todavía estando dentro del intestino delgado, se va a llamar azúcar,
que es el contenido que pasa en un proceso de descomposición al intestino delgado, y cuando entra al torrente sanguíneo a través de la peristalsis, que es la actividad del músculo liso, se convierte en glucosa que va a entrar a la sangre, ¿vale? Adipocitos, que van a ser las grasas de las tortillas, de los tacos que me pasé a comer hace un ratito allá a la Burgos. Entonces, en ese momento, una vez que corren a través del intestino delgado por la peristalsis, se van a adherir al sistema circulatorio, y en ese sistema circulatorio se van a recorrer a todo el cuerpo. Desgraciadamente, pues no todo lo alcanza a absorber el sistema muscular, también el sistema tegumentario, y ahí es donde se genera el tejido adiposo, ¿vale? Como tal, vamos a tener 4 músculos en este órgano de función vital, que va a ser el pericardio, en su caso de lo que recubre al corazón, el epicardio, que une al pericardio del miocardio, en su caso de, y posterior a esto, el endocardio, que es el que se encarga de contraer a través de la función del miocardio las válvulas del corazón para que manden la sangre, reciban la sangre, la manden se me fue ahorita el nombre. Perdón, a la cavidad de la, reciben la sangre en el ventrículo derecho para mandarlo a la cavidad endocardia y la mande a través de la arteria pulmonar a los pulmones. Esta la oxigena, la regresa la regresa al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, perdón, la recibe el ventrículo derecho desoxigenada, la manda al pulmón, la recibe el ventrículo izquierdo, y en su caso de, la vuelve a regresar a través del sistema circulatorio. Todo eso se va a dar a través de la contracción de estos 4 músculos: pericardio, epicardio, miocardio y endocardio, que son parte del músculo liso que contiene el corazón. ¿Dudas hasta acá? ¿Y sigo aquí o ya no tengo ese espacio? Sí, se escucha. Sistema circulatorio. Bueno, el sistema circulatorio, que es algo que ya acabo de cerrar y por eso lo uní con el corazón, pues es una estructura anatómica que